Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la nueva versión restyling del Skoda Octavia 2017-2018. Cambia el paragolpes delantero, trasero, los pilotos ahora están partidos. El capó también cambia, si os fijáis ahora tiene una esquinita en la parte superior, antes era un poco más redondeado. Internamente cambia el sistema multimedia y cambian algunos accesorios, ¿vale? Como que le dan una actualización al coche. No es excesiva, por eso no es un cambio generacional, pero sí que algunas cosillas ha evolucionado. El paragolpes delantero cambia, lógicamente se ve un cambio bastante grande de la anterior generación a esta, o del anterior restyling a este, ¿no? Entonces, tenemos pilotos divididos. Estos pilotos nos van a venir o en halógenos o se los podemos añadir opcionalmente en LED. Voy a hablaros un poco genérico, no voy a hablaros del RS ni voy a hablaros del bajo de gama. El bajo de gama, vosotros pensar, parte desde unos 15.100 euros la versión berlina, unos 900 euros más la versión familiar, pero este vale prácticamente el doble que una versión básica. Parte de 15.000, este partiría más o menos de unos 31.000 euros. Evidentemente tenemos motor, tenemos llantas, suspensión, tenemos tracción a las 4 ruedas, cuando lo podemos tener en tracción delantera o tracción a las 4 ruedas. Tenemos asientos tipo baquet de cuero, tenemos el sistema multimedia ampliado, tenemos muchas cosas que en la versión básica no tenemos. Pero bueno, que me lío. Aquí tenemos el radar delantero porque tenemos control de velocidad adaptativo, iluminación en LED y bueno, la parrilla es un poquito más grande que la versión anterior. La parte delantera cambian los pilotos, como os decía, los que son en LED son todo en LED. Si os fijáis, ahí tenéis una bombita en LED en la parte superior. Ya lo veréis ahora cuando os enseñe la iluminación, ¿vale? Esto también sería una iluminación en LED y este también tendría una bombillita en LED en la parte superior. Sería en LED. En la parte inferior, antinieblas. RS, ¿veis a lo que me refiero? Deberían de poner aquí un 245 o algo así, o 240 o la versión que sea de RS, radar delantero. Y este es el cambio que os decía yo. Antes era como un capó un poco más redondeado, ahora le han hecho una línea, parece un poco más anchote de lo que era antes. Y el Skoda Octavia lo tenemos en versión familiar o en versión berlina. ¿A vosotros qué os gusta más? Sí que vale 900 euros más, pero ¿os gusta más el berlina o el combi o el familiar este? Yo casi me quedo con el berlina, ¿no? En esta versión tenemos acceso y arranque sin llave. Podemos bloquearlo o desbloquearlo a través de la manilla. No hace falta sacar la llave en ningún momento. Podemos añadírselo como opcional en algunas versiones, no en la más baja, pero sí en las superiores. Bueno, esto ya lo conocemos, ¿no? La verdad es que Skoda evolucionó con la anterior generación, bueno, con esta generación de Skoda Octavia. Y bueno, cosas como por ejemplo el cierre, ¿no? Se nota que cierta parte del ADN, aunque no en las calidades, es del grupo Volkswagen. Se parece muchísimo a un Volkswagen y tiene ciertas similitudes lejanas a Audi. El interior prácticamente en genérico no cambia mucho con respecto al anterior. Sí que cambia el sistema multimedia, lógicamente. También en esta ocasión tenemos el sistema multimedia Columbus, que es como quien dice el más tope de gama. Ya lo hemos visto en el Skoda Kodiaq, es muy bueno, ya lo veréis ahora. La postura. El Octavia es un coche que siempre ha sido muy grande, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Así que fijaros, posición normal, buena altura, buen tamaño. No es un coche de esos en los que nos sentimos súper arropados o encogidos, sino que tenemos espacio suficiente, ¿no? Regulación del reposabrazos, todo acolchado. En las zonas en donde tocamos suele tener buenas calidades en general. Asientos eléctricos con memoria, opcionales en ciertas versiones, con cuero y con alcántara microperforado. Esta sería la regulación más amplia que podríamos tener. Como veis, regulación muy buena en distancia. En altura tenemos techo eléctrico que siempre baja un par de centímetros, ¿no? Pero en altura tenemos bien unos 9-10 centímetros de altura. Tenemos buen espacio, muy buen espacio. ¿Vale? Y regulación del volante en altura y en distancia. Pero lo voy a dejar en una regulación más o menos cómoda para mí, para una persona de unos 75, que sería
algo así, lo estoy dejando bastante holgado. Y con esta regulación que veis, más o menos holgada, veremos después el espacio que queda en las plazas traseras. Lo que sí es cierto, que a mí el azul de Skoda es un azul muy bonito. El Octavia a mí me gusta tanto en rojo como en azul. Le queda muy bien, sobre todo con estas llantas. Claro, unas llantas de 19 pulgadas. Pero bueno, le quedan bien. Apertura y cierre a través de la manilla. Y los asientos tipo baquet. Son cómodos, no son los típicos duros como son, por ejemplo, los del Cupra, ¿no? Fijaros en lo acolchadillos que son. Tiene muy buena sujeción. Muy buena sujeción, tanto en la parte superior como en la inferior. La inferior sí que es algo más dura, pero sí que la superior es más confortable. Esto es un punto positivo para los que tienen un RS, no para el día a día, pero bueno, sí, para el día a día, más o menos. En la parte lateral del asiento tenéis la regulación eléctrica, la regulación lumbar y las memorias de los asientos. Las calidades son a medias, porque yo imagino que el grupo Volkswagen querrá decir, vale, te ofrecemos este tipo de coche en un precio relativamente barato. Si quieres algo más de calidad, tienes Volkswagen, y si eres muy exigente con la calidad y con los acabados, tienes Audi. Yo creo que más o menos hará algo así, porque también estar pensando que estamos en la versión más alta de todas, tanto en motor como en versión, y vale 31.000 euros. Si nos vamos a la versión más alta de todas, en un Audi A4, que más o menos sería esto, que nos vamos a un RS4, pues imaginaros. Iluminación, ya la veréis ahora cuando os enseñe la iluminación, pero esto sería iluminación. Los tiradores son unos tiradores muy bonitos, ¿vale? Espejos eléctricos, elevalunas eléctricos. Sistema multimedia, sistema de sonido Canton. Hay varios sistemas de sonido dependiendo de lo que queráis gastaros. Este suena muy bien. Tiene unos bajos bastante graves, es un sonido bastante envolvente. Luego en la puerta tiene una papelera, y esta papelera, junto con esto que tenemos aquí, ahora lo veréis, y un par de cosillas más, son el Simply and Clever. El Simply and Clever son estas cosillas para hacer las cosas más fáciles y sencillas. Pero bueno, luego, calidades. Esto es una especie de plástico con recubierto de una especie de cuero. No es plástico duro, pero tampoco es acolchado. Es un plástico duro recubierto como si fuera de vinilo o de cuero. Goma acolchada, y en la parte inferior sí que ya sería plástico duro. Esta sería la llave. Siendo una versión RS 245 también me habría esperado encontrar un RS aquí o algo así, ¿no? Pero bueno, llave sencilla, llave ligera, llave cómoda de llevar en el bolsillo, bloqueo. En esta ocasión tenemos apertura eléctrica automática, pero si no sería desbloqueo del portón y desbloqueo del coche. No hace falta meter la llave en ningún sitio, aunque tenemos espadín. El espadín es por si se nos queda sin batería, para poder acceder al coche. Fuera en el tirador podríamos abrir el coche con la llave, pero tenemos arranque sin llave. Simplemente hay que tener la llave dentro del habitáculo para que funcione. Empezando por la izquierda tendríamos un hueco grande, muy grande, ¿vale? Suficiente como para, por ejemplo, poner nuestras gafas, cartera y teléfono, todo junto, entraría perfectamente. Es profundo, y lo bueno es que está forrado de una especie de gamuza para que no se nos rayen las cosas que metamos dentro. Iluminación, lo que os comentaba, halógeno o en LED, automáticas, posición, cortas. Hacia atrás sería antinieblas delanteros, antinieblas traseros, luces largas y 4 intermitentes. Chicos, siento enseñaros la iluminación en estas condiciones con lluvia, pero bueno, es lo que tengo por el momento. Iluminación delantera en LED opcionalmente en la mayoría de las versiones. Esto sería contacto, coche encendido, iluminación apagada o luz de día. Esta sería la iluminación que prácticamente siempre llevamos encendida. Esto sería luz automática, posición, cortas, luces largas, como veis mucha intensidad de iluminación, antinieblas delantero, 4 intermitentes e intermitente lateral.
y destello, claro. La parte trasera, contacto, encendido, iluminación de posición, o luces apagadas, ¿vale? Lo mismo, luz de freno, marcha atrás, antinieblas trasero, 4 intermitentes e intermitente lateral. Nuevamente, siento mucho enseñaroslos en estas condiciones, pero bueno. En cuanto desbloqueamos el coche, iluminación de posición trasera, iluminación en LED, buena iluminación. Y en la parte delantera más de lo mismo, fijaros en la iluminación que tenemos hacia adelante, ¿no? ¿Qué sería? Luces de cruce. Cuando abrimos el maletero, tenemos 2 luces, una a cada lado. Da buena iluminación, fijaros, una luz y otra luz. Ilumina mejor de lo que se ve en la cámara, aunque es ámbar y le habría quedado mejor en LED, pero ilumina mejor de lo que se ve en la cámara. En cuanto le damos al contacto al coche, sería iluminación en blanco con las líneas laterales en color, ¿vale? Esto sería opcionalmente en algunas versiones, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Esto se puede cambiar en el sistema multimedia. Os venís a ajustes, os venís a luces, aquí está, iluminación ambiental, vale, y le podéis poner esos colores. Voy a encender la luz superior para que veáis un poco mejor, vale, y os hagáis una idea de la luz. Lo podéis poner en blanco, naranja, otro tipo de naranja, en rojo, en rosa, en púrpura, azul, otro azul, verde y otro verde. Vale, podéis ponerle el color que vosotros queráis, el que más se os antoje. A mí, la verdad que un color que me gusta mucho es el púrpura. Vale, y luego podéis cambiarle la potencia de iluminación, ya que en los pies tenéis iluminación y le podéis aumentar o reducir la potencia de la iluminación. Pero bueno, lo que os decía, iluminación ambiental, y luego tendríamos botonera en verde, el cuadro en blanco y rojo, el cuadro en blanco, la botonera en verde, muy típica de Skoda, ¿no? Y en la parte superior, esto es un fallito que yo le noto, y es la iluminación ámbar, ¿vale? Lectura e iluminación, tanto delantera como trasera. La trasera estaría lateralmente, la tendríamos que encender en la parte trasera, pero estaría lateralmente. Ahora cuando nos subamos atrás os la enseñaré. Al ser ámbar, pues una iluminación intermedia, no vamos a poner que es una iluminación buena, pero es una iluminación intermedia. Ya que estoy, fijaros en la iluminación que tiene este coche, una iluminación, la verdad que muy buena, ¿vale? Muy buena. Ya veis, la iluminación es buena, es muy blanca, es una iluminación muy blanca y muy buena en LED. Tomas de ventilación, más tomas de ventilación, la parte superior sería de goma acolchada, como veis, muy acolchada. Equipo de sonido. El volante del RS sería en cuero micro perforado y cuero liso en la parte superior. Es un volante de cuero muy rígido, nada acolchado, ¿vale? Con la forma en la parte central, emblema de RS, la botonera para el sistema multimedia, ¿vale? Para cambiar de canción o cambiar de emisora, volumen, comandos por voz, y a la derecha tendríamos la botonera para la pantalla central. Esta pantalla podemos ir hacia atrás, podemos navegar por los submenús, podemos entrar en ellos dándole, por ejemplo, a Enter, y luego podríamos colgar y descolgar el teléfono, y los asistentes de conducción. Depende de los asistentes que tengáis, os van a aparecer más o menos. En la parte inferior tendríais control de velocidad por distancia, esto opcionalmente, evidentemente. Parte superior, intermitentes, levas detrás del volante para los cambios automáticos
y limpia parabrisas delantero y trasero. El cuadro y el sistema multimedia no me voy a parar con ellos, ya os hice una revisión en profundidad sobre este sistema multimedia. Os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Lo único que quiero enseñaros es el consumo que me hace para que veáis un consumo aproximado que me hace. Esto, vamos a vehículo, vamos a datos de viaje y ahí vais a ver señales, velocidad, media, recorrido, autonomía, consumo medio. Ese es el consumo medio que me está haciendo a mí. Y yo voy bastante suavecillo, pero bueno, claro, tenemos un 2000 TFSI de 245 caballos. El cuadro es un cuadro muy sencillito. Skoda ha dicho que iba a implementar los digitales en la siguiente generación. Los 4 intermitentes, tomas centrales y el sistema multimedia. Ya os digo, no me voy a parar con él, ¿vale? Simplemente quiero que lo veáis. Podemos tener la pantalla dividida, podemos ir al menú principal. Bueno, es que tengo las manos congeladas, igual no me detecta porque tengo las manos muy frías. Pero bueno, ahí podéis ver multimedia, vale, navegación. Se ve muy bien. Es una pantalla muy buena. No es barata, por lo menos la Columbus, pero sí que en todas las versiones de Skoda tenemos pantallas. Desde la versión más básica ya tendríamos una pantalla en el sistema multimedia. El climatizador es un clima muy simple. Tenemos opcionalmente calefacción en los asientos, posición, vale, temperatura izquierda, temperatura derecha, y este botón sería para verlo un poco más en grande. Pero lo mismo, no me voy a parar porque creo que ya sabemos todos para qué sirven todos los botones. USB, auxiliar. En la parte inferior tenéis un hueco para carga inalámbrica. Os voy a apartar un momento, voy a encender un momento el coche y voy a apartar un momento la palanca para que lo podáis ver un poquito mejor. Tal que así. Os he puesto ahí el teléfono para que veáis el tamaño. Yo creo que un iPhone Plus o un teléfono así muy grande no entraría. Por eso lo he dejado ahí. Un iPhone sí que entra, pero un Plus no sé si entraría. Ahí tendríais carga inalámbrica de vuestro teléfono y amplificador de antena, lógicamente opcional, y forrado la parte inferior en goma. Aquí tendríais bloqueo-desbloqueo, el auto start stop, control de tracción. Este sería para el asistente de aparcamiento. Vosotros vais por ciudad, lo activáis, él os encuentra un sitio, va buscando los sitios a vuestros lados y en cuanto lo encuentre os avisará en el cuadro y os dirá: oye, he encontrado un sitio, y ya podréis aparcar automáticamente. Sensores de aparcamiento, ¿vale? Con cámara de visión trasera y líneas guía. Apertura del portón del maletero y los diferentes modos. Los modos, en cuanto lo pulsamos, nos aparecen Comfort, Eco, Normal, Sport o Individual. Sinceramente cambia una barbaridad entre los diferentes modos. Es una locura la diferencia, por lo menos de sonido, de sensaciones, entre, por ejemplo, el modo Eco y el modo Sport. Cambia muchísimo, en serio, chicos. Y el modo individual lo podéis modificar como vosotros queráis. Como veis, todas esas cosas las podréis modificar. Cambio de marchas, dependiendo de la versión, dependiendo de la motorización, tenéis 5 velocidades, 6 velocidades manual, o tendríais 6 velocidades o 7 velocidades en automático. Todo depende de la motorización. En esta ocasión, en el 245, han añadido el cambio automático DSG nuevo de 7 velocidades. Y bueno, marcha atrás, cámara de visión trasera, como ya estamos acostumbrados a ver. Y luego tendríamos el modo normal de cambio o el modo Sport, ¿vale? Cambiamos entre modo normal y modo Sport. Y a la derecha tendríamos el cambio secuencial a través de la palanca o a través de las levas que tenemos detrás del volante. Aquí tendríamos los Simply and Clever que os comentaba antes, ¿vale? Este sería el cenicero, es un cenicero muy simple. También hay una cosa que quiero aclarar de Skoda. Skoda tiene muchos equipamientos opcionales, pero son muy baratos. O sea, meterle el Simply and Clever me parece muy barato. Meterle casi cualquier accesorio opcional me parece bastante barato.
llantas, colores, sistemas multimedia, lo que queráis añadirle. Entonces tampoco esperéis ahí una super mega calidad, ¿no? Al fin y al cabo esto es plástico duro y es un plástico tal, pero para ser un cenicero pues nos vale de sobra. Si no, tendríamos doble portabebidas, ¿vale? Como veis, doble portabebida. Esto sería para poner el teléfono, pero fijaros, yo tengo el iPhone 6 en tamaño con una funda normal y corriente, no le tengo una funda demasiado gruesa. Y fijaros, chicos de Skoda, necesitamos huecos más grandes. Nuestros teléfonos son muy grandes a día de hoy, y eso que tengo el teléfono normal. Pero bueno, hueco. Freno de mano. En todas las versiones no hay versión de Octavia con freno de mano eléctrico. Y toma de 12 voltios. O mechero. Reposabrazos, muy acolchado. Vale, si os fijáis, todo está a juego con el pespunte en rojo. Todo tiene el juego del pespunte en rojo. Lo que os estaba diciendo, reposabrazos, regulable en distancia, regulable en altura. Y con un huequecillo, no muy grande, pero un huequecillo. En la parte inferior también forrada. En la parte superior tendríamos alarma. Aquí tendríais el techo, ya os lo enseñaré ahora cómo funciona. Llamada de emergencia, llamada al taller, llamada de información. Iluminación, esto lo veo un fallo. Y es un coche más o menos moderno, un coche con iluminación exterior en LED y que le pongan esta bombilla naranja. Pero bueno, ya sabéis mi opinión sobre las bombillas estas naranjas. Que por 15 euros le cambias todas las bombillas. El micrófono para manos libres. Espejo. Espejo en la parte trasera. Cámara de visión con detección de señales. Otro espejo. Y la guantera. Vale. Con el cargador de CDs o el lector de CDs. Y el lector de SDs y SIM. La SIM se la podemos añadir en el sistema multimedia para, primero, darle internet al sistema multimedia, y segundo, porque podríamos llegar a crear una red wifi dentro del coche y hacer como un router, entonces darnos señal desde el propio coche a nuestro teléfono. La parte central sería, primero, las flechitas serían para la cortina. Podemos abrir o cerrar la cortina del techo. Pero si veis que hay una especie de bolilla, eso es para abrir o cerrar el techo. Dependiendo de la posición en la que lo pongáis, o lo abrís de todo, o lo ponéis en una posición más céntrica, o lo ponéis más cerrado, ¿vale? Pero si lo abrís, fijaros, es un techo muy amplio. Muy amplio. Lo voy a encender, os lo voy a enseñar en modo eco y lo voy a poner en modo sport para que lo veáis, tanto desde adelante, desde atrás, como desde dentro. Espero que se aprecie el sonido porque, sinceramente, interiormente se escucha como muy gordo. Si lo pones en modo sport,
te saca esa sonrisa, pero desde el segundo 1 en el que empiezas a pisar el acelerador. Es tremendamente bonito, chicos. El sonido de este coche es tremendamente bonito. Cierto que no tenemos los acabados más modernos, por ejemplo en el cuadro, sí, cierto que no tenemos los mejores acabados en calidades, pero también vale la mitad de lo que vale un Audi. Es un coche grande, es muy grande. En cuanto a puertas, fijaros en el tamaño de la puerta, son puertas muy grandes, y las ventanillas más de lo mismo. Fijaros hasta dónde llega la ventanilla trasera. Así que luz y visibilidad desde la parte interior vais a tener muy buena, sobre todo visibilidad en cuanto a maniobrabilidad. Desde la plaza del conductor, cuando veis hacia atrás, gracias a que la ventanilla es muy grande, se ve muy bien, no como en algunos familiares, ¿no? Que sí, tapan un poquito esto, lo hacen como más cerrado, pero sí que cuando vemos para atrás, cuando estamos aparcando sobre todo, esto le da un punto muy positivo. Y bueno, el acceso, lo que os decía, puerta muy amplia, con buena apertura en ángulo de apertura y perfecto, por ejemplo, a ver, los tenéis en un RS, pero también lo podéis llevar a un Skoda familiar básico, ¿no? Que tenéis buen espacio para poder, por ejemplo, estar con los niños en la parte trasera. Es que es enorme, enorme. O sea, fijaros en la distancia que tenemos en el coche, es que es enorme. Y eso que es la versión deportiva, que los asientos siempre suelen ser así un poquito más bajitos, ¿no? Pero me entran perfectamente los pies, prácticamente casi me entran los pies uno delante del otro, y en distancia a la parte delantera me quedan 13-12 centímetros, o sea, perfecto. En altura volvemos a lo mismo, cristal eléctrico baja un par de centímetros, pero hasta el techo eléctrico me quedan 4 dedos y medio, unos 5 centímetros, 6 centímetros para llegar arriba, así que perfecto para las personas que sois altas. Posición muy buena y evidentemente reposabrazos, que en estos coches es una gozada viajar, porque fijaros en la posición, o sea, es una postura comodísima, tremendamente cómoda, muy amplia y muy cómoda. Los asientos, a pesar de ser deportivos, ¿no? Que siempre dices tú, estás en una versión deportiva, seguramente que es un asiento un poco más incómodo, un poco más duro. Tiene buena forma. Lo bueno es que esa alcántara no es cuero todo. Ya se está quitando un poco esa moda, ¿no? De poner todo en cuero, que siempre son como muy fríos, el culo como que cuando pasa un poco de tiempo pasa a ser muy resbaladizo y te mueves demasiado en la parte trasera. Entonces como que es muy cómodo. Para los que os planteéis este coche como familiar, más o menos entraríamos 3 adultos, un poco ajustados, pero entraríamos. Pero fijaros el espacio que hay en las plazas traseras. Puedo estirar perfectamente los brazos para llegar de lado a lado. Pero sí, vale, yo me voy a poner en una postura pegada al asiento, pero dejando espacio, ¿vale? Como veis por aquí. Y si me pongo en la parte central, iríamos pegados, pero sí que es amplio, es una posición muy amplia. Las plazas traseras son muy buenas, no entramos 3 adultos, pero a ver, entramos pegadillos, pero sí que son amplias, son plazas muy amplias. Lo que os decía, son envolventes, no demasiado, pero perfectas para ir con una posición cómoda. La puerta trasera sí que está un poco más descuidada en cuanto a calidades, ¿vale? Ya que sería plástico duro, pero ya lo estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en Volkswagen, ¿no? Parte trasera superior en plástico duro. Parte central lo mismo, es el plástico duro pero forrado con esa especie de cuero o ese vinilo. Acolchado, lunas eléctricos, tiradores, equipo de sonido, huequecillos varios. Lo bueno de los huecos es que están forrados en la parte trasera con la gamuza, entonces no se nos van a arriar las cosas en caso de llevar objetos en esa zona. Postura, como veis, buena distancia para llegar a los asientos, sin duda ninguna, y podemos estirar perfectamente los pies. Si os habéis fijado, tenemos iluminación en la parte inferior de los asientos, vale, pero una postura cómoda. Y aquí tendríamos otro opcional, aparte de la ventilación, calefacción de los asientos traseros y carga de los USBs. Me parece súper útil porque a día de hoy, tanto en las plazas delanteras como en las plazas traseras, se puede ir cargando el teléfono
como un enchufe. Si tenéis un ordenador portátil, por ejemplo, lo podéis enchufar ahí y lo podéis cargar. Y se vería todo de esta forma desde la parte trasera. El nuevo sistema multimedia es muy bonito. Reposabrazos, acolchado y cómodo, muy cómodo. Y también tendríamos el hueco para acceder a la parte trasera si quisiéramos. Como tenemos un techo de cristal, la iluminación sería en los laterales de la parte superior de las plazas traseras. De espacio en las plazas traseras no hay queja ninguna, tanto en la versión familiar como en la versión berlina. En la berlina prácticamente tiene el mismo tamaño en las plazas traseras. Lo mismo que en la parte delantera, me falta un 245 aquí. Una pena, deberían haberlo puesto. En la parte trasera no ha cambiado, como veis, es exactamente lo mismo. Cambia el paragolpes trasero y cambia el interior de los pilotos traseros. Del resto no cambia con respecto a la anterior generación, a la anterior restyling. Escapes traseros reales en esta versión de 245 y tenemos apertura eléctrica. Lo bueno es que la cortina esta tiene esto, ¿vale? Le das un toquecito y se abre. Me parece súper cómodo. El maletero es súper amplio, muy buena capacidad, tanto en la berlina como en el familiar. Ganchitos para colgar nuestras bolsas de la compra o lo que queráis. Los tiradores para desbloquear los asientos desde la parte trasera, ahora lo veréis. Y aquí, ciertas versiones tienen una linterna pequeñita. En este debería de estar, no sé qué me da que se la han robado, en la que, aparte de iluminación del maletero, nosotros la podemos sacar. Es una linterna de ese tamaño pequeñita, le damos a un botón y se ilumina en LED. Es una linterna que incluso tiene un imán para poder ponerla en la carrocería. Ya os lo había enseñado en el vídeo del anterior Skoda Octavia. Una red para poner en el suelo, ¿vale? Herramientas y ahí ya veis, maleta de medidas estándar. Fijaros que incluso se ve pequeña dentro del maletero tan grande que tiene el Octavia. Pero es que fijaros en la capacidad del Octavia, que me entra de pie sin problema ninguno y con hueco por delante y hueco por detrás. Antes de enseñaros cómo se abren los asientos, quiero enseñaros las cortinas. Esta cortina es automática. Le damos un toquecito y se abre, se cierra, se pliega automáticamente, ¿no? Muy cómoda. Es muy fácil de quitar. Simplemente tiramos de un lado, cualquiera de los dos lados, y ya podemos quitar hacia atrás la cortina. Vale, muy simple. Pero hay otra cortina. Y os soy sincero, no le entiendo mucha utilidad. Esta cortina, según las instrucciones, es para poder poner aquí algún objeto y que quede dentro, ¿vale? En esta zona, según lo que pone ahí, para guardarlo, para anclarlo. No sé, no le acabo de ver mucha utilidad. Sinceramente, no le acabo de ver mucha utilidad. De todas formas, esto se puede quitar. Simplemente giramos hacia arriba y se quita así de fácil. Pero bueno, chicos, ¿vosotros le veis alguna utilidad? No sé, poner un abrigo, quizás una chaqueta, y dejar una chaqueta ahí, o el paraguas mismamente podría ser, ¿no? Sí, quizás el paraguas, como es de goma, pero no sé. Oye, es curioso, ¿no? Quizás es porque no estoy acostumbrado a verlo. Bueno. Y para plegar los asientos, aunque tengamos los reposacabezas elevados, que en muchas ocasiones tocan los asientos de delante y es un engorro, este lo tengo elevado de todo para que veáis, ¿vale? Simplemente hacemos así y así, súper sencillo. Queda un escaloncito en la parte trasera, pero hay ciertas versiones en las que queda un poquito más elevado, hay un doble fondo e incluso puede llegar a quedar plano. Y es que fijaros, es muy grande, muy espacioso. Vale, es que es tremendamente grande el espacio. Y lo bueno es que el portón trasero nos da capacidad máxima de carga. Me encanta la cortina esta. El otro día le eché en falta en el Toyota Prius, si mal no recuerdo. En un coche que lo eché de menos. Me parece tan cómodo. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Este color, en combinación con las llantas
Sinceramente en familiar, con este color, barras cromadas y demás, está muy bonito. Pinzas de freno en el RS en rojas y el techo de cristal, que ya os habéis enseñado. La verdad es que es una combinación bonita, sí señor. Este Skoda Octavia es una actualización de la versión de 2013, del que os dejo una revisión en la descripción. Ha sufrido un cambio estético leve y una actualización de algunos equipamientos. Aunque he de aclarar una cosa, en el vídeo hago referencia a que es un Octavia RS 245 y realmente es un RS 230. La diferencia son las llantas, retrovisores, parrilla delantera y colas de escape que el 245 tiene en negro, aparte de la mecánica. Parte desde 15.600 euros en la versión más económica con todos los descuentos incluidos, 5.000 euros más sin ningún descuento. Lo hay en muchas versiones, aunque voy a resumir el básico. El resto lo habéis podido ver a lo largo del vídeo. De serie todos tienen luces diurnas delanteras y faros traseros en LED, asiento de conductor ajustable en altura, airbags de conductor, acompañante, laterales, de cabeza y de rodillas, luces antiniebla delanteros, aire acondicionado, elevalunas eléctricos delanteros, control de velocidad automático, radio con pantalla táctil, 4 altavoces y Bluetooth. Aunque lo que siempre os digo, os recomiendo partir del segundo acabado. Por 1.500 euros más se añaden llantas, climatizador automático, reposabrazos delantero, volante multifunción de cuero, etc. Y dependiendo de los acabados siguientes, muchas otras cosas muy interesantes por poco más. El Octavia es un modelo con muchas variantes, incluso en mecánica. Hay 6 variantes en gasolina y 4 en diésel. En gasolina va desde un motor de 3 cilindros y 1000 cm3 con 115 caballos hasta los 2.0 TSI de las versiones RS, 230 para la normal y 245 caballos para la versión especial. Aunque hay una variante GNC. Las cifras de la tabla son de gasolina en litros, pero el consumo del gas es más o menos igual en metros cúbicos, 7,5 litros, 7,5 metros cúbicos de consumo, más o menos. En diésel hay 4 variantes, un motor 1.5 de 115 caballos y los otros 3, un 2.0 de 150 y 184 caballos, con tracción delantera o tracción a las 4 ruedas. Como podéis ver, es un modelo que puede adaptarse a prácticamente todos los públicos que busquen una berlina. En definitiva, para las personas que no busquéis una calidad extrema o una calidad muy alta, entonces podréis ir a Audi, pero multiplicáis por 2 el precio. Tenéis un coche bien, 15.000 euros, desde 15.000 euros con descuentos, desde unos 20.000 euros sin descuentos, pero viene bien equipado y la verdad es que Skoda es un coche que dura bastante bien. Conozco varias personas, de hecho uno de mis mejores amigos tiene un Skoda Octavia RS, versión 2.0 TDI de 170 caballos y creo que prácticamente no ha tenido nunca problemas y la verdad es que está muy bien el coche para el uso que le da. Así que nada chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís el vídeo, os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!